Muy bien, muy buenos días chicos. El día de hoy nos toca ver el tema de iglesia y universidades medievales. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se desarrolla el ámbito religioso y el ámbito académico durante la Edad Media. De antemano ya sabemos que la religión y el ámbito académico han estado involucrados, han estado ligados, han sido parte de una misma esfera durante mucho tiempo, durante precisamente esto que vamos a llamar la Edad Media, ¿de acuerdo? La Edad Media. Entonces, ¿cuál era, pues, la organización? ¿Cómo se eh, vivía en este ambiente que por mucho tiempo nos han dicho ha sido dominado por la Iglesia? De acuerdo a esta época del oscurantismo, se le llama la Edad Media. Es lo que ha ocurrido, cómo se desarrolla la vida durante este periodo de tiempo. Vamos a ver. En primer lugar, ¿por qué Iglesia, por qué la Iglesia tenía tanto poder en la Edad Media? Es decir, ¿a qué se debe este poder? Bueno, en primer lugar, en el mundo medieval, recordamos que hasta antes de entrar al Renacimiento, solo existe, pues, en cierta manera, la fe católica, pero esta se divide en dos, ¿no? En los romanos y en los ortodoxos, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, en toda la parte de Europa Occidental tenemos a la Iglesia Católica Romana y en la parte de Europa Oriental teníamos a la Iglesia Ortodoxa, a la Iglesia Ortodoxa. Ahora, la Iglesia Católica Romana básicamente mantenía mantenía unida a la población europea occidental. Lo que permitía esta unión, este sentido de pertenencia a una cultura, era pues la fe cristiana. Es decir, los europeos occidentales se sentían orgullosos, se sentían parte de la Iglesia Católica Romana. La fe, la religión cristiana era pues en medidas parte de la cultura de aquello que ellos se sentían orgullosos. En contraposición a quiénes? A los árabes, por ejemplo, ¿no? Que a inicios de la Edad Media habían invadido lo que es España, ¿cierto? Antes del medioevo. Entonces, a una contraposición cultural. Nosotros somos cristianos contra esos infieles musulmanes. Además, nosotros somos cristianos, seguidores de Roma, la iglesia que fundó Pedro, el discípulo, y no estos europeos occidentales con su cristianismo ortodoxo, ¿de acuerdo? Con su cristianismo ortodoxo. Entonces, ahí tenemos, pues, que hay una diferenciación y entonces la iglesia romana va a hacer esta forma de fe cristiana que los europeos occidentales van a hacer suyos. Luego, también tenemos que durante la Edad Media son los sacerdotes, el clero, son la clase ilustrada, son la clase que tiene educación, son el grupo de los cuales son los que saben leer, son los que tienen acceso a los libros, ¿de acuerdo? Son los encargados de traducir los libros. Entonces, toda información que llegase al resto de ciudadanos, al resto de pobladores, al resto de gente, pasaba obviamente por las manos de los sacerdotes, por el clero. ¿De acuerdo? Esto entonces, en definitiva, hacía que haya un control cultural. Además, vuelvo a repetirte, al ser la única clase ilustrada, el clero mantenía un control, bueno, mantenía un control sobre el resto de población. El resto de población le debía creer
lo que el clero decía. ¿De acuerdo? Debían creerles, porque no había otra. ¿Qué vas a hacer? Tú no puedes leer, no sabes leer. Luego, hoy hay una íntima conexión entre la iglesia y el poder civil. ¿De acuerdo? Es decir, había una relación, lo que ya habíamos visto, por ejemplo, en la clase anterior con Sacro Imperio Romano Germánico, como Otón I se relaciona con Roma y al fin de cuentas, ellos van a tener un cierto grado de acercamiento en la cual Otón I va a nombrar autoridades eclesiásticas y a cambio las autoridades eclesiásticas lo van a ayudar a gobernar, a mantener el control sobre los estados del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces hay ahí una relación. Ahora, esta relación no siempre ha sido armoniosa, no siempre ha sido pacífica. Recuerda que vamos a tener un montón de problemas, básicamente porque van a haber una lucha de poderes. Va a haber una lucha de poderes, un enfrentamiento entre dos poderes. El Papa no quiere quedarse atrás en cuanto al poder que puede ejercer. ¿Ya? La eficiente organización eclesiástica y severa disciplina, la iglesia se organizaba, al igual que la sociedad, de forma jerárquica. No es lo mismo un cardenal que un sacerdote de parroquia o que un papa. ¿De acuerdo? Hay una organización jerárquica desde el papa, que es la autoridad más grande, hasta pues la base de todo este grupo de gente. Ahora, la iglesia tiene un poder económico. Básicamente la iglesia empieza a tener pues tierras, ¿no es cierto? Primero empezamos con los estados pontificios, los estados papales. Es decir, el papa tiene sus propios territorios. Tiene sus propios territorios y también tiene sus propios ejércitos. ¿Ya? El papa tiene sus propios territorios y tiene su propio ejército para ir a la guerra. Ahora, también las órdenes religiosas, los religiosos, empiezan a acumular tierras. Por lo tanto, son señores feudales. Son señores feudales. Acá empieza la discusión, por ejemplo, de la castidad el celibato de los sacerdotes. El celibato de los sacerdotes. Básicamente, ¿por qué, profesor? Porque el problema es que los sacerdotes tengan hijos. Bueno, el sacerdote de parroquia no, pues, pero los más nobles, los más poderosos, obispos, arzobispos, que tienen pues feudos, si tienen hijos, al morir ellos, sus feudos pasan a sus hijos. Y si sus hijos no heredan el cargo, entonces esa tierra que era de la iglesia se pierde. Entonces es mejor que no tengan hijos, cosa que sí, esa tierra siempre va a quedar para la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, punto importante de por qué los sacerdotes son célibes. De por qué los sacerdotes son célibes. Ahora, recuerda que también parte del poder económico se basa en el diezmo. La iglesia cobra impuestos. La iglesia tiene sus propios impuestos. ¿Qué te va a cobrar? Tu diezmo. Todo buen cristiano tiene que pagar su diezmo. Todo buen cristiano tiene que dar su limosna. ¿De acuerdo? ¿No se ha puesto a pensar usted que, por ejemplo, si la iglesia recibe el diezmo, la iglesia, ¿por qué luego pide limosna? Pero también la pide para ayudar a los pobres. Pero señor cura, usted ya me cobró el 10%, tiene dinero para ayudar a los pobres. No importa, tú da tu diezmo, tú da tu limosna. Aparte, ¿tú qué vas a buscar? Acá le recuerda que la iglesia tiene un control ideológico muy fuerte. Un control ideológico muy fuerte. La gente está muy preocupada. ¿Por qué? Porque tienes dos planos de vida, se supone. No, porque tú estás formado por cuerpo, carne, que va a ser putrefacta luego, carne que va a terminar de descomponerse, pero además
tienes una almita que vive ahí, que está ahí. No sé dónde, pero está por ahí en tu cuerpecito, se sume. Cuando tú te mueres, tu alma se va. ¿A dónde, profesor? Se va al juicio final, no sé, bueno, ya eso depende de la concepción, pero la cosa es que luego vas a tener una vida eterna. Vas a tener una vida eterna. La vida en la tierra es una vida sufrida, es una vida corta, y sin embargo, una vez muerto, tu vida va a ser eterna. Entonces, ¿qué debe preocuparte a ti? ¿Qué debe preocuparte a ti? En la Edad Media se supone. Lo que debe preocuparte es, ¿cómo hago, profesor, para salvar mi alma? ¿Cómo hago para salvar mi alma? Como te decía, entonces, lo que vas a buscar es salvar tu alma. ¿Por qué? Porque la vida en la tierra es corta, pero de eso depende tu salvación de tu vida eterna. Entonces la gente hay un control ideológico. Tú vas a pagar tu diezmo porque de esa forma agradas a Dios, porque Dios necesita plata, necesita dinero. Entonces hay que pagar. Además, voy a dar limosna, un acto de bondad. ¿Para qué? Para que poder salvar mi alma. Es un trato económico por la salvación de tu alma. Es un trato económico por la salvación de tu alma. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que hay un control ideológico y hay un control y un poder económico que va teniendo la iglesia. Y por eso la iglesia, que en un primer momento va a pedir ayuda a los reyes, poco a poco se va haciendo cada vez más poderosa y va a enfrentarse. Vamos a ver cuál es el poder, quién tiene el poder terrenal o el poder espiritual, porque supuestamente la iglesia tiene un poder espiritual, porque la iglesia es capaz de salvar tu alma. Porque si la iglesia quiere, hace que tú no puedas salvarte y no vayas a ver a Diosito. ¿Perdón? Entonces, las clases populares, vuelvo a repetirte, estaban sometidas al control ideológico. Las clases populares anhelaban salvarse. Date cuenta, mire ahora, relaciónelo con cómo ve la sociedad ahora. Todo el tiempo la gente, ante esta pandemia, está buscando esperanza. Que alguien le diga que va a haber un mundo mejor, que vamos a tener una situación que todo va a mejorar. Pones todo, dices, no, vamos a poner todo en manos de Dios. ¿Por qué? Al ver inevitable la situación en la que vives, al no poder controlarla, diría los filósofos, el hombre inventa a Dios con la finalidad de poder controlar un poco este mundo caótico, este mundo en el cual no tenemos algo escrito, predeterminado. Entonces necesitamos algo que nos dé cierta esperanza de entender que hay una situación, digamos así, un destino, ¿no? Los griegos creían en el destino en el cual ni siquiera los dioses podían escapar del destino. Pero ya en la Edad Media, vuelvo a repetirte, vivimos en un mundo caótico, vivimos en un mundo en el que no sabemos lo que va a pasar después. Entonces, el ser humano necesita, para su tranquilidad, para evitar la angustia, creer en algo que nos diga, no, 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 tranquilo, hay un ser superior que nos guía. Hay un ser superior que está decidiendo sobre nuestra vida. Que si nos va mal es porque este ser superior así lo quiere. Y Él nos ama. Entonces, como nos ama, no va a querer algo malo para nosotros, nos va a permitir algo mejor. Entonces, esta gente pobre, explotada, gente abusada, gente que no la pasa bien, que pasa mucha hambre, que tiene que someterse a múltiples maltratos por las clases altas, tiene este fervor, esta idea que ya, voy a vivir acá, voy a sufrir acá, pero cuando yo muera, como he cumplido con todo lo que el señor cura me ha dicho, yo voy a ir al cielo. Y Diosito ahí me va a recompensar, mi sufrimiento no ha sido por las puras, mi sufrimiento ha sido porque Dios quería que yo sufra acá en la tierra para darme la máxima felicidad cuando yo esté muerto.
en la vida eterna. Y me preocupa más la vida eterna, porque es eterna, que la vida terrenal, porque esta vida es corta. Y acá solamente vengo a ser bueno para poder ganarme el cielo. ¿De acuerdo? Entonces, esa fe, esa esperanza en una vida mejor, era la que manejaba la iglesia. Y la iglesia manejaba así a las clases populares. ¿De acuerdo? De tal forma que la iglesia tenía un control sobre la población. Tenía poder. Tenía poder. Entonces, funcionaba de esa manera. Entonces, la iglesia cobra los diezmos. Básicamente, el diezmo es para mantener la estructura organizativa. La estructura organizativa, es decir, para mantener el funcionamiento adecuado de la iglesia. ¿De acuerdo? De su propia estructura. Así como el Estado te cobra impuestos para usarlos para mantener al propio Estado, ¿no? El Estado cobra impuestos, por ejemplo, hoy en día, para pagar a los médicos, para construir hospitales, construir escuelas, pagar a los maestros de escuela pública. El Estado nos cobra a todos, ¿no? Un impuesto. No, igual, la iglesia cobra el diezmo, que es su impuesto, para poder mantenerse, solventarse. Ahora, la iglesia tiene dos tipos de edificios. ¿Ah? La iglesia como institución. No confundir la iglesia institución con la iglesia edificio. La iglesia edificio es el templo. La iglesia institución es una organización, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a la iglesia templo. Vamos a ponerle acá. Le vamos a poner una T de templo. Es el edificio que está en un pueblo, está en una ciudad, ¿no es cierto? Tiene una campana, la cual marca los tiempos, la campana te avisa. ¿De acuerdo? Además, durante la misa es la reunión de toda la gente. Ahora, piense que durante el feudalismo, durante la Edad Media, esta iglesia, ¿no? Las misas son importantes. Pobre de aquel que no va a misa. Es visto como un paria social. ¿Por qué? ¿Por qué tal persona no está viniendo a misa? ¿Qué? ¿No cree en Dios? Oh, terrible. Es un hereje. ¿De acuerdo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y está también el monasterio, que es un centro religioso, un centro cultural, ¿de acuerdo? Un centro económico, ¿de acuerdo? Un centro religioso, ahí hay reglas. En los monasterios hay reglas. Centro cultural porque los monasterios tienen bibliotecas. Además, ahí se escribe, se traducen libros. Es un centro económico porque el monasterio, al fin de cuentas, es un feudo. Es un feudo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que diferenciar la iglesia-templo del monasterio. Son dos cosas diferentes. Son dos lugares diferentes. ¿No? La iglesia-templo está administrada por un sacerdote, ¿no? Puede ser una parroquia, por ejemplo. Ahí tienes al cura, al sacerdote. Y luego tienes el monasterio, donde están, pues, enclaustrados. En cuanto a su estructura organizativa, tenemos dos tipos de clero, el clero secular y el clero regular. El clero secular está en contacto con la población, entra en contacto directo con la población. Este clero secular siempre está, pues, vuelvo a repetirte, directamente tratando con la gente. Son los obispos, arzobispos, los monseñores, los sacerdotes, ¿no? Que ellos están siempre en contacto directo con la clase laica. Y luego está el clero regular, que son los abades y los monjes. Que no, ellos están en los monasterios, están alejados de la población, no tratan con la población normalmente, no se relacionan con la población. ¿De acuerdo? Muy bien.
No te olvides, no te olvides, no te olvides que el diezmo es el pago que hace la población del 10% de sus ganancias a la iglesia. ¿De acuerdo? El diezmo es el pago del 10% de sus ganancias para pagarle a la iglesia. ¿De acuerdo? Todo buen cristiano paga su diezmo. Todo buen cristiano paga su diezmo. Si usted no paga su diezmo, no es un buen cristiano. Muy bien, cómo dividíamos al clero? Porque te he dicho que hay una organización de tipo jerárquica, es decir, había niveles, no todos eran iguales. Tenemos, ¿cierto? Pero en primer lugar, ya hemos dicho, la diferenciación es entre clero secular y clero regular. Es la primera. ¿Ya? Como te he dicho, el clero secular vive mezclado con los laicos. Los laicos, como ya habíamos dicho, y hubo una pregunta en la práctica pasada, es la gente que no pertenece a la iglesia. ¿Ya? Por eso decimos hoy en día que, por ejemplo, el Perú se supone que es un estado laico. Es decir, en el Perú no es un estado en el cual la religión participe en los actos políticos. Eso es en teoría. En la vida real, no. Nosotros mantenemos, el Estado peruano, por ejemplo, mantiene a las iglesias. Y mantiene principalmente a la Iglesia Católica, a la cual le da dinero para que le paguen a sus sacerdotes y todo, obispos, cardenales. El Estado peruano les paga, les da un sueldo, un salario. ¿Por hacer qué? No sabemos qué, pero bueno. Pero ahí está. Entonces, el clero secular está mezclado con los laicos, se relacionan con ellos. Y acá tenemos al alto clero y al bajo clero, porque no todos son iguales. Vuelvo a repetirte, no todos son iguales. En el alto clero tenemos, por ejemplo, pues al Papa como la máxima autoridad, el representante de Dios en la tierra. El Papa, no te olvides, es el representante de Dios en la tierra. Entonces tenemos el Papa, arzobispos, obispos, cardenales, son del alto clero. El bajo clero, los párrocos y sacerdotes. Ese curita que está ahí en la parroquia, él es el bajo clero. Él no tiene pues el mismo nivel. No tiene la injerencia política que tiene el alto clero. El alto clero, en este momento en la Edad Media, el alto clero era también la clase noble. La clase noble. Usted no crea que Papa va a ser pues un pueblerino cualquiera. No, 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 no. Las familias poderosas nombraban a sus representantes eclesiásticos. Entonces, de las familias poderosas salían estos, el papa, el arzobispo, el obispo acá. Olvídate, no vayas a creer, profesor, el papa seguramente era un curita que fue muy bueno y la gente lo quería y poco a poco fue ascendiendo. No, 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 no. ¿Ah? Acá hablamos de las familias poderosas, no solamente querían poner reyes, duques, marqueses, no, no, no. También querían poner su gente en la iglesia. Todo donde tuvieran poder e influencia van a meter a sus familias. Las clases altas, la nobleza. Ahora, una parroquia está en un pequeño distrito, en un lugar, ¿no? Chiquito, donde en tu barrio tienes ahí una parroquia. Luego está la diócesis, que es la unión de varias parroquias. Luego está la arquidiócesis, que es la unión de varias diócesis. ¿Ya? Y así se va organizando. El clero regular, que viven aislados del mundo, te he dicho, distanciados de los laicos, viven en conventos, que los conventos son regidos por un abad, o en el caso de algunos, una abadesa, ¿de acuerdo? Siguen algunas reglas específicas, ellos se van a someter a diferentes tipos de reglas según la idea que tengan cada uno de ellos, y ahí están las órdenes religiosas, ¿no? La primera orden religiosa, la benedictina, ¿ya? Creada por Benito de Nurcia, ahí está.
por ejemplo, ¿no? No te olvides la primera orden religiosa benedictina. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Eh, recuerda que durante la Edad Media la sociedad era teocéntrica, es decir, la gente vivía pensando eh, en Dios. La gente vivía pensando en Dios, es decir, Dios era el centro del pensamiento medieval. Todos tenían que ver algo con Dios. Ahora, no creas que la gente, porque pensaba en Dios, era más buena, era menos pecadora, ni nada de esas cosas. Sino que la gente estaba más preocupada por la salvación de su alma. Entonces, pecaba igual, no hacía lo mismo que hacemos ahora, pero la gente tenía más temor de lo que pase cuando muera. De lo que pase cuando muera. Por lo tanto, vivían más reprimidos en esconder muchas de las cosas que hacían. Muchas de las cosas que hacían. O vivían en evitar molestar a la iglesia, a los, ¿no? A lo que los dictámenes de la iglesia mucho. Por lo bajo, hacemos cochinada y media, pero tenemos que disimular, ¿no? Creo que es lo mismo que hace mucha gente ahora, ¿no? Con esa, por ejemplo, tiene esa frase que dice, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿cierto? La hipocresía en su máxima expresión. La hipocresía en su máxima expresión. Muy bien. Entonces, acá lo que quiero que veas es que la iglesia genera diferentes tipos de conflictos con, con los laicos. ¿Ya? Que vamos desde el momento en el cual la iglesia intenta dominar la vida privada de las personas. ¿Ya? La iglesia desea controlar la vida privada de las personas. Muy bien, vamos por acá. Para no demorarnos mucho. Conflictos de la iglesia medieval. Va a haber tres conflictos principales, más conocidos. El cisma de Oriente, del 1054, la querella de las investiduras, del 1073 hasta el 1122, y el cisma de Occidente. El cisma de Oriente, que ya lo hemos visto cuando hemos hablado de Imperio Bizantino, ¿de acuerdo? El obispo de Bizancio, Miguel de Cerulario, perdón, y el Papa León IX se enfrentan. Básicamente por el tema del control del Papa desde Roma contra la parte del Imperio Bizantino. Entonces, el Imperio Bizantino vio que la Iglesia Romana va a cobrar diezmos, va a tener control, mejor lo partimos y tenemos nuestra propia iglesia. ¿Para qué nos vamos a someter al Papa de Roma? Entonces surge la Iglesia Ortodoxa griega, ¿no? En el 1054. La querella de las investiduras, del 1073 al 1122, ya hemos dicho que enfrenta al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no es cierto? Donde Enrique IV y el Papa Gregorio VII se enfrentan por el nombramiento de obispos. Recuerda que ¿quién nombra a los obispos? El emperador quería nombrar a los obispos. El Papa dijo, oye, no, aguanta, yo tengo poder también, yo voy a nombrar obispos. Entonces, ahí hay un enfrentamiento que al final culmina con el Concordato de Worms de 1122. Y por último, el cisma de Occidente. ¿Qué ocurre? El rey Felipe IV usurpó la autoridad papal, nombrando un papa francés. Es decir, el rey francés dice, aguanta, yo voy a nombrar al papa. Y dice, ¿qué? Aguanta, ¿no? ¿Qué? Y tenemos ahí, pues, la lucha esta, ¿no? Y va a nombrar a un papa francés que va a
residir, gobernar la iglesia desde Aviñón. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener un papa en Aviñón, un papa en Roma. Un papa en Roma. ¿Ah? Al final, en 1417, se da el concilio de Constanza y se soluciona este problema de tener un solo papa. ¿Y quién lo va a nombrar? Ya, entonces tenemos ahí cisma de Oriente, querella de las investiduras, cisma de Occidente. Entonces, ahí tenemos entonces tres momentos. Recuerda que durante el enfrentamiento que hubo muy largo entre el Sacro Imperio Romano Germánico, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa. Recuerda que el Sacro Imperio Romano Germánico tenía control sobre Italia. ¿Ya? Tenía control sobre Italia. Entonces ahí hubo un enfrentamiento, se excomulgaba papas, se excomulgaba emperadores, el emperador decía yo también tengo poder, excomulgo al papa y nombro mi propio papa, ¿no? El famoso antipapa, para que excomulgue al papa, ya había una lucha ahí de poderes, una lucha de poderes. Básicamente era demostrar quién tiene poder, quién tiene más poder. Muy bien, importancia de la iglesia medieval. Tiene tres puntos importantes, ¿ya? No vamos a olvidarte de esto. Tiene una importancia económica, porque, vuelvo a repetirte, la iglesia, aparte del diezmo y de todo esto, y las limosnas y todo, también recibe donaciones. Los nobles, recuerda que no son precisamente la clase más bondadosa, virtuosa, pero y también pues hay un fervor religioso, entonces muchos de ellos terminan donándole dinero a la iglesia, le dan dinero a cambio de salvación. Ya la idea que la iglesia es la única que puede salvar tu alma, entonces le voy a dar dinero, voy a hacer una porquería de ser humano toda mi vida y justo cuando me voy a morir decido darle todo mi dinero a la iglesia para que la iglesia haga cosas buenas, entonces me voy a salvar. Me voy a salvar. ¿De acuerdo? Parte también importante, ¿ah? Ahí tenemos entonces al diezmo, no te olvides. Diezmo, donaciones, limosnas, todo eso es importante. Ya luego vamos a ver que la iglesia empieza a vender indulgencias, ¿no? Ya te reduce el tiempo en el purgatorio, te da tu terrenito en el cielo, te lo va vendiendo en cómodas cuotas que vas pagando, ¿ya? Puedes comprar un terrenito ahí, obviamente está caro, pero es una buena inversión. A nivel político, el papado refuerza el poder de los reyes. ¿De acuerdo? El papado, por ejemplo, tú no puedes ser emperador si el papa no te corona. Ahora, el papa en la iglesia te reconoce como rey, lo cual reconoce que tienes un derecho divino a gobernar. No te olvides eso. ¿Ah? Y cultural, la traducción de libros y porque van a hacer la educación, ellos van a educar. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos como la iglesia te domina? ¿No? Porque la iglesia también tiene sus propios mecanismos para dominarte. La excomunión, que ya hemos hablado en algún momento de todo nuestro curso, la excomunión, es decir, que te expulsen como miembro de la iglesia, ¿ah? Que te expulsen como miembro de la iglesia, que te excomulguen. Usted se imagina que su familia es religiosa y usted llega un día y le diga, papá, mamá, el cura me ha excomulgado, se desmaya tu familia. ¿Ah? Se desmaya. Entonces la excomunión es una de sus armas poderosas. Ahora, si eres rey, emperador, pues te vas a enfrentar ahí y vas a poder hacer tratos políticos, económicos, para que se revierta esto. Pero si eres un campesino, ¿qué haces? Te excomulgan, ¿qué haces? ¿Qué ofreces? Ya no importa. Profesor, pero seguro el campesino va y le dice al curita, curita, ya me arrepentí, ya, perdóname, y lo va a perdonar. No tiene poder. Si no tienes poder, no tienes dinero, no eres nada en el mundo medieval. En el mundo actual también, ¿no? En el mundo actual también. Así funciona lamentablemente esta sociedad en la que vivimos. Eh, luego tenemos al Tribunal del Santo Oficio,
los amigos de la Inquisición, que van a perseguir a los herejes. Van a perseguir a los herejes. Todos aquellos que digan cosas contrarias a las enseñanzas del cristianismo, de la iglesia, pues van a ser perseguidos, ¿no? Van a ser perseguidos. Y van a tratarte bonito, ¿no? Desde pequeñas torturas hasta quemarte. Cosas bonitas de la vida, porque así se lleva el amor de Cristo a las personas, ¿ya? Y luego tenemos la interdicción, ¿no? Que es la suspensión de los ritos a una localidad. Ya no hablamos de solamente un pedacito a una persona, sino a toda una comunidad le vamos a quitar los ritos religiosos. A ver, pues, ¿quién te salva? ¿Quién te salva si no haces la Eucaristía? ¿Quién te salva si no te confiesas? ¿Ah? Tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta. Acá puedes ver cómo los sacerdotes, ¿no es cierto?, el Tribunal de Santo Oficio, le muestran el verdadero amor a Cristo a esta persona, ¿no es cierto? Profesor, ¿por qué? Porque él seguramente ha cometido un acto de herejía, es decir, contraria a la fe religiosa, y hay que enseñarle a amar a Cristo. Por lo tanto, ahí está, le estamos enseñando. Acá también vemos otra imagen, otro dibujito, cómo la iglesia llevaba su amor, ¿no? Los valores cristianos llevados ahí, a esta persona que seguramente no tenía valores cristianos. Y cuando ya no había solución para ti, pues bueno, lo mejor era un poquito de calor y hacer chicharrón humano contigo. Así se quemaban brujas, ¿no es cierto? Personas diciéndole que son brujas, brujos, y todo aquel que sea contrario a lo que la gente de la iglesia consideraba bueno. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí tenemos alguna de las formas como la iglesia llevaba el amor de Cristo a ti, a los infieles, a los herejes, a los blasfemos. Ese rato estaría ya quemado. Ahora, en cuanto al pensamiento medieval, con esto vamos a terminar. En cuanto al pensamiento medieval, vamos a tener dos momentos. Tenemos la patrística, que es cuando la iglesia aparece, es la forma de pensar de la iglesia cuando la iglesia aparece en los primeros siglos, ¿no? Durante el Imperio Romano, la última parte del Imperio Romano, y la escolástica, que es cuando el periodo feudal se afianza. Durante la patrística aparecen los padres de la iglesia, ¿ya? Los padres de la iglesia. Ellos son los que van a instaurar el dogma cristiano. Vuelvo a repetirte, como lo vimos cuando comentamos el Imperio Romano, el surgimiento de la iglesia, vuelvo a repetir, el catolicismo no era el único cristianismo que existía. Había diferentes corrientes. De entre todas esas, la corriente romana es la que va a primar, es la que se va a afianzar y se va a considerar la verdadera. Los gnósticos y el resto de gente, no. ¿De acuerdo? No. Ahora, la patrística tiene una influencia helénica, tiene una influencia de esta mezcla de la cultura griega con la cultura oriental. Y básicamente la patrística se va a regir por Platón, por las ideas de Platón, ni siquiera de Platón, neoplatónicas, neoplatónicas. ¿Ah? En cuanto a la patrística, vamos a tener a un personaje muy importante, nuestro amigo San Agustín. ¿Ah? San Agustín. Y acá viene el problema teológico que va a surgir acá, es el de fe y razón. ¿Cuál prima? En la patrística, fe y razón no están en el mismo rango, sino que la razón me sirve para defender la fe, pero la fe es lo primordial. ¿Ah? Decía nuestro amigo San Agustín, decía que la razón es una sierva de la fe, es una sierva de la fe. ¿De acuerdo?
Luego aparece ya la escolástica. La escolástica ya tiene que ver con la presencia de Aristóteles, ¿de acuerdo? O sea, el pensamiento de aristotélico, lo usamos para defender el cristianismo. Acá, fe y razón son dos formas diferentes con las cuales me puedo acercar a Dios. Acá surge nuestro amigo, el más importante, Santo Tomás. Santo Tomás. ¿No? Santo Tomás de Aquino nos va a decir que él va a hacer las famosas vías para la demostración de la existencia de Dios. Él va a usar la razón para demostrar que Dios existe. ¿Por qué? Porque básicamente lo que él quiere lograr es que la gente que no cree se convierta al cristianismo, se convierta, sea cristianos. Entonces, de nada te vale intentar convencer a un cristiano porque el cristiano ya cree. Lo que quieres tú es convencer al que no es cristiano. Por eso él usa la razón para demostrar que Dios existe. Ahora, la escolástica va a ser fundamental en la formación de las universidades. Es la forma de pensamiento que va a primar en las universidades medievales. ¿De acuerdo? Las universidades van a surgir, en primer lugar, ¿no? como gremios que van a agrupar profesores, estudiantes, que van a defender intereses comunes de los oficios. Básicamente, las cuatro cosas que se enseñaban son las artes, el derecho, la medicina y la teología. ¿De acuerdo? Puntos importantes, las famosas o los famosos oficios liberales. Las universidades van a desarrollarse de manera diferente, cada uno independiente en diferentes lugares de la Europa occidental. ¿Ya? La Universidad de París va a ser muy, muy importante y va a servir de modelo para la Universidad de Oxford, Inglaterra, y Salamanca, en España. Acá debemos recordar cuál fue la primera universidad. Entonces, no hay que olvidarnos, la primera universidad fundada fue la Universidad de Bolonia en el 1088, que luego Barbarroja va a reconocerla. Luego Barbarroja va a reconocerla. ¿De acuerdo? Va a reconocerla. Muy bien. Hasta ahí.